No soy Goblin Slayer 4960. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 49. Con la cortesía de Doyle, Gauss avanzó a toda velocidad. Un destello de luz fría. El estoque en su mano atravesó con precisión el pecho del exhausto fantasma de agua. ¡Puf! Una herida abierta atravesó la piel pegajosa del fantasma, y una sangre fétida brotó a borbotones. Gauss desenvainó hábilmente su espada y se retiró. Con el último fantasma de agua abatido por Gauss, las palabras tan esperadas finalmente aparecieron. Fantasma de agua muerto *1. Monstruos muertos. 50. Recompensa. Habilidad de clase, hechizo de nivel 1, armadura de mago. Agilidad +1. Agilidad actual. 6. Siguiente etapa. Alcanza 100 muertes de monstruos. Tras el encantador anuncio, Gauss se estremeció, con la piel de gallina. Una fuerza invisible parecía fluir por cada nervio de su cuerpo, sutiles corrientes eléctricas surgiendo a través de ellos, proporcionándole una sensación indescriptible y maravillosa. En un abrir y cerrar de ojos, esa fuerza milagrosa transformó por completo su cuerpo. Y al instante siguiente, otro hechizo se grabó en su voluntad. ¿Qué ocurre?, preguntó Doyle, perplejo, al verlo congelado en el sitio tras matar al último fantasma de agua. No, nada, déjame descansar. Gauss respiró hondo y negó con la cabeza. Sentía que su condición física no podía mejorar. Primero, el aumento de agilidad. Aunque solo era un punto, a diferencia de constitución, la respuesta de agilidad fue más inmediata. Tras aumentarla de 5 a 6, sintió que su coordinación y flexibilidad se volvían más receptivas. Usando el ejemplo de su vida anterior, era como jugar a un juego con una latencia de red fluctuante de 100 o 200, y ahora de repente se reduce a 10 segundos estables. Las dos experiencias eran completamente diferentes. Por supuesto, si este ejemplo era apropiado o no, era irrelevante. Después de todo, acababa de completar su ascensión y su estado físico había cambiado repentinamente, por lo que algunas experiencias mentales se verían magnificadas y distorsionadas. Pero en resumen, su control sobre su cuerpo había mejorado significativamente. Además, esta vez, había sido recompensado con un nuevo hechizo. El hechizo de nivel 1, armadura de mago. Gauss sintió el nuevo hechizo en su voluntad y comprendió rápidamente su efecto. Concretamente, al activarse, consumía cierta cantidad de poder mágico, formando una capa de armadura invisible que envolvía su cuerpo, equivalente a llevar una armadura de campo de fuerza invisible de peso 0. Esta armadura de mago no afectaba su velocidad de movimiento ni su agilidad, sino que absorbía el daño de los ataques. Sintiendo los efectos de la armadura de mago, el corazón de Gauss no pudo evitar latir con fuerza. Un hechizo perfecto. Admitió que quizás se estaba aburriendo un poco del antiguo. Al igual que la adquisición de misiles mágicos reemplazó la mano del mago por un misil más destructivo. De repente, sintió que el otrora perfecto misil mágico ya no le atraía tanto. La armadura de mago ahora tenía mayor importancia que misil mágico. Incluso se debatió si mejorar su habilidad principal con este nuevo hechizo. Intuitivamente, sentía que la armadura de mago sería más efectiva que misil mágico. Como aprendiz de hechicero, quizá no especialmente frágil, pero tampoco especialmente resistente, su principal preocupación era ser atacado. Por muy destructivas que fueran sus habilidades, mientras siguiera siendo mortal, una flecha perdida podía acabar con su vida. El campo de batalla solía ser complejo e impredecible. Ni siquiera un Gauss cauteloso, con su mente acelerada, podía garantizar una evasión completa de los ataques de otras criaturas. Por eso había insistido en formar equipo últimamente. Otros podrían compartir parte de la potencia de fuego del enemigo, permitiéndole concentrarse con menos intensidad. Pero ahora, tras dominar la armadura de mago, cada vez que la usaba en combate, podía evitar cualquier daño inesperado si los ataques enemigos no penetraban su rango de resistencia. Esto aumentaría considerablemente su tolerancia en combate. Por supuesto, Gauss pronto se dio cuenta de la información sobre la armadura de mago que tenía en la cabeza. Aún debía ser cauteloso y no dejarse llevar demasiado. La armadura de mago no era un hechizo que salvara vidas. Si el daño infligido al enemigo en un corto periodo de tiempo excedía su tolerancia máxima, la armadura se rompería. Además, debido a su actual etapa de aprendizaje, la efectividad del hechizo podría no ser tan fuerte como la de un verdadero profesional. Se necesitaban más pruebas para determinar los detalles de la situación.
Gauss ordenó sus pensamientos, asimiló los cambios en su cuerpo y volvió a la realidad. Su reflexión anterior no tardó mucho. Los demás, recién terminados los combates, se apresuraban a recuperarse. Daphne comenzó a examinar a los demás miembros del equipo, especialmente a los 3 del frente, centrándose en las zonas vulnerables como las extremidades, la cintura y el abdomen. Respiró aliviada tras confirmar que no había sufrido heridas. Si bien los fantasmas del agua no eran especialmente poderosos en combate, portaban una gran cantidad de patógenos. Heridas leves que pasaban desapercibidas, incluso indoloras, podían ser más problemáticas que las lesiones más evidentes. Si se ignoraban, tenían una pequeña probabilidad de derivar en enfermedad o incluso la muerte. Medvedeva y Oliver, que brindaban apoyo remoto, se pusieron los guantes y comenzaron a cosechar los frutos como de costumbre. Además de la oreja izquierda del druida, usada como prueba para entregar la misión, también había algunos materiales útiles del propio druida que debían recolectarse. Era una tarea ardua. Tras ser examinado por Daphne, Gauss también fue a ayudar con la recuperación tras la batalla. Levin miró a sus compañeros y respiró aliviado. Esta vez, su mal presentimiento parecía haber sido un error de cálculo. La matanza del druida parecía haber ido sobre ruedas. Tras un breve descanso, se unió a los demás en la recuperación tras la batalla. En general, recolectar druidas fue una mezcla de dolor y alegría. El olor de los druidas era fuerte, y deshacerse de sus cadáveres no era un proceso agradable en sí mismo. Sin embargo, considerando que cada material estaba vinculado a monedas de plata, todos lo sintieron como una alegría. Solo hay un tipo de sufrimiento en este mundo: la pobreza. Justo cuando todos estaban ocupados, los párpados de Gauss comenzaron a temblar repentinamente. Al principio, lo ignoró, pensando que su olfato, casi entumecido, se había reactivado y que el hedor de los restos del druida verde grisáceo le había hecho sentir mal. Pero entonces, de repente, su corteza cerebral volvió a entumecerse, como si su cuerpo le recordara algo instintivamente. Finalmente, se dio cuenta de algo y levantó la cabeza bruscamente. Miró en una dirección. A la luz de la luna, una alta figura azul se acercaba a la orilla del río, brillando con un pálido tono plateado en la distancia. ¿Era un humano? Oh, no. Un monstruo. Gauss, entrecerrando los ojos a la luz de la luna, finalmente distinguió los rasgos del humanoide. Su piel encogida y con manchas azules se aferraba a sus huesos como una capa de cuero secado al aire, parcialmente cubierta por una densa capa de escamas. Lo más llamativo era su rostro canino. Un par de ojos carmesí, como brasas incandescentes, se asentaban en cuencas hundidas. Su hocico era prominente, salpicado de afilados colmillos depredadores. Su enorme lengua serpenteante azotaba el aire. Sus extremidades delanteras terminaban en garras afiladas como cuchillas. Se movía con el lomo arqueado, como un canino bípedo, avanzando ligera pero velozmente hacia la multitud. Cuidado. Viene un monstruo. Tras confirmar que era un monstruo, Gauss llamó rápidamente a los demás, que seguían absortos en su trabajo. Melba fue la segunda en avistarlo. Tras la advertencia de Gauss, se fijó en la criatura en la distante orilla del río. Es un necrófago. O aún más poderoso, un fantasma demoníaco. Su corazón, antes tranquilo, se aceleró al ver al objetivo. ¿Qué demonios? ¿No matamos a todos los fantasmas acuáticos? Doyle, no muy lejos, seguía sin darse cuenta. Siguió las indicaciones y, al ver al objetivo con claridad, dio un salto de terror, con el rostro pálido. A diferencia de los fantasmas acuáticos, tanto los necrófagos como los fantasmas demoníacos requerían de una pericia especializada. Todos dejaron inmediatamente sus colecciones, recogieron sus pertenencias y se reunieron, con el corazón latiendo de ansiedad. Si bien los necrófagos, al igual que los fantasmas acuáticos, eran conocidos por su propensión a consumir carroña, eran mucho más formidables de lo que un fantasma acuático más débil podría desafiar. De hecho, para la mayoría de los aventureros de bajo nivel, eran oponentes formidables capaces de aniquilar a todo su equipo. Además, su apariencia era diferente a la de los flácidos y perezosos fantasmas acuáticos. Era un guerrero alto y musculoso. Tranquilos, no creo que la situación sea tan grave, observó Medva un momento antes de hablar lentamente. Primero, probablemente era un ghoul solitario. Segundo, no parecía que estuviera planeando un ataque. De lo contrario, no se estaría acercando a la orilla del río con tanta audacia. Si bien los ghouls eran monstruos para profesionales, al fin y al cabo eran un equipo de 6 hombres bastante bien equipado.
Sin un enjambre de ghouls, no estarían necesariamente dispuestos a atacar. Al fin y al cabo, todos los seres vivos buscan instintivamente la ventaja y evitan el daño. Por supuesto, y lo más crucial, los casi 20 cadáveres de ghouls en descomposición en el suelo eran más que suficientes para que los consumiera. Sí, probablemente solo intenta ahuyentarnos, comprendió Gauss. La confusión inicial en torno a la inusual cantidad de necrófagos que había contado finalmente se disipó. Debía de ser víctima de este necrófago. Todos se sintieron un poco más tranquilos, pero aún así se reunieron, en guardia con cautela. No salgan corriendo, podrían enfurecerlo. Retrocedan lentamente. No podemos escapar, advirtió Levin, con el sudor goteando de su rostro. Y prepárense para luchar. El necrófago parecía lento, pero en realidad no lo era. No tardó en llegar al claro. Fuera. Fuera de aquí. El necrófago levantó la cabeza, sus ojos carmesí mirando al grupo, su larga lengua azotando mientras pronunciaba una oscura lengua común. Su voz, áspera y ronca, parecía el aullido de un perro viejo. Ya fuera por su aterrador aspecto o por el aura opresiva del depredador, escuchar su lengua común a medio cocinar hizo que todos se retorcieran, como si estuvieran mentalmente contaminados. ¿Quieren luchar? La mano de Doyle sobre su espada temblaba levemente de miedo, pero miró a sus compañeros en busca de consejo. No, vámonos. Sin dudarlo, Gauss y los demás llegaron a la misma decisión. A pesar de su mayor agilidad y dominio del nuevo hechizo, armadura de mago, Gauss no era tan arrogante como para entablar combate con la criatura que tenía delante. Claro que, si llegaba a ese punto, no tendría miedo, pero claramente aún no era una situación de vida o muerte. El ghoul del otro lado exudaba un aura poderosa. Incluso si finalmente lograban derrotarlo, el equipo sin duda sufriría grandes pérdidas. Retirarse no era una vergüenza, sino una decisión inteligente. Doyle respiró aliviado. Apartaron el cuerpo del ghoul y, enfrentándose a él, armas en mano, se retiraron lenta y firmemente. Melba vigilaba la retaguardia, temiendo una trampa o una emboscada. Sin embargo, esta preocupación no se materializó hasta que se retiraron varias decenas de metros, y el necrófago comenzó a abalanzarse sobre su cadáver y a devorarlo con voraz entusiasmo. Una vez lo suficientemente lejos, aceleraron hacia la aldea. Al ver de nuevo las tenues luces amarillas, con el corazón latiendo con fuerza por la carrera, los que habían regresado a la civilización finalmente respiraron aliviados. Sobrevivimos. Oliver se secó el sudor de la frente, sin avergonzarse de expresar su alegría por haber sobrevivido. Solo eran un grupo de aventureros de poca monta que no se habían embarcado en una carrera profesional. Sobrevivir a un necrófago así era una bendición en sí misma. Si fueran lo suficientemente insensibles, incluso sería suficiente para generar una animada conversación en la taberna. ¿Qué? Eres tan patético, dijo Doyle, irguiéndose y fingiendo compostura. No tengo miedo en absoluto. Si no hubieras dicho que nos retirábamos, habría estado listo para luchar. Si tus manos hubieran dejado de temblar, eso habría sido algo de verdad, dijo Medva, con un gruñido en su rostro inexpresivo. Siguiendo su mirada, Gauss vio que sus manos, en efecto, temblaban violentamente. No supo si era por el cansancio de correr con la espada o por miedo. En cualquier caso, Doyle, ahora atrapado con las manos en la masa, se quedó sin palabras. Simplemente sacudió las manos y murmuró, enfatizando repetidamente que estaba cansado de correr, no asustado. Muy bien, vamos a la taberna a contarle al posadero, Harvey, lo que acaba de pasar. Levin también sintió alivio por haber escapado de la muerte, pero rápidamente cambió de mentalidad. El impacto de la aparición de los necrófagos aún no había terminado. Aunque tuvieron suerte de escapar, fue solo porque tenían comida preparada que el deseo de cazar de los necrófagos no era muy fuerte. Pero sin los cuerpos de estos fantasmas de agua, estarían en una situación realmente desesperada. Habían completado su misión y podían irse cuando quisieran, pero ¿y los residentes? Tenían que explicarles la situación con claridad. Además, aunque habían matado al fantasma del agua y completado su misión, aún no habían recogido todo el botín. Sus mochilas aún no contaban con los artículos necesarios para demostrar que su misión estaba completa, y debían explicárselo a Harvey. Sus peticiones no se habían cumplido por completo. Llegaron a la única taberna del pueblo. Siendo uno de los pocos lugares de entretenimiento del pueblo, la taberna de la sirena estaba brillantemente iluminada con velas, mucho más animada que durante el día. Barbudos comerciantes de barcos bebían vino de cuencos de cerámica con suspiros de satisfacción.
Marineros con la cara roja jugaban a los dados, gritando números. Hombres peludos de mediana edad, borrachos y sin camisa, bailaban en el estrecho pasillo. La taberna era un escenario de clamor y caos. Chirrido. En el momento en que la puerta se abrió de golpe con una bota. Antes de que nadie pudiera entrar, un fuerte hedor a pescado llenó la taberna. Un borracho, medio apoyado contra la puerta de madera, se sobresaltó y disgustó al oír el sonido de la puerta al abrirse. Ahora, el hedor que lo azotó era aún más intenso, y su rostro, ya rojo por la borrachera, se puso rojo al instante. ¿De dónde has salido, mendigo apestoso? Fuera de aquí. Todos miraron hacia la puerta. La luz de la luna se filtraba por la rendija, revelando a un grupo de aventureros altos y desaliñados. Una mirada más de cerca reveló órganos internos, intestinos, coágulos de sangre y otros fragmentos de órganos indescriptibles a través de las grietas de sus armaduras. Por un instante, parecieron demonios del infierno. La taberna, antes bulliciosa, quedó en silencio al instante ante esta escena, como si alguien los hubiera estrangulado. Cerca de la puerta, el borracho, que había estado aturdido, recuperó la sobriedad de repente. Un escalofrío le recorrió la mente al instante, y cuando el miedo se apoderó de su conciencia, su rostro palideció. Gauss extendió la mano y agarró la muñeca del hombre, sin soltarlo. No le guardaba mucha mala voluntad. Ya estaba borracho e inconsciente, así que ¿qué se podía esperar de él? La razón por la que no lo soltó fue que los pies del hombre habían perdido por completo la fuerza y sus piernas temblaban como fideos blandos. Busca tu can en Google. Si Gauss lo soltaba, el hombre caería al suelo. Por favor, quédate quieto, te suelto, dijo Gauss con calma. Sí. El borracho se estremeció al ver sus ojos esmeralda, como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo. Gauss lo soltó y miró al borracho frente a él, temblando como un pollo, y no pudo evitar negar con la cabeza para sus adentros. Tan aterrador parecía. Incluso mientras se lavaba la cara, le pareció bastante atractiva. La taberna estaba en completo silencio. Pero el equipo búho nocturno no se preocupó por la inusual situación. Estaban exhaustos tras un día ajetreado y acababan de escapar por los pelos de los ghouls. Aunque no había habido batalla, sudaban profusamente. Así que solo querían compartir su información lo antes posible, ducharse y dormir bien. «Guerreros, ¿qué pasa?», preguntó Harvey, el dueño de la taberna, al recibir la notificación. Al ver el aspecto desaliñado del grupo, frunció el ceño instintivamente, pero luego forzó una sonrisa. «Jefe, hablemos adentro». La taberna estaba en completo silencio, toda la sala observaba con avidez. Sin embargo, contar lo que acababa de suceder en público era inapropiado, ya que fácilmente podría causar disturbios innecesarios. Así que ellos y Harvey regresaron a la sala privada. Al salir, comenzaron a oírse susurros en la taberna. «¡Qué miedo! Parecen maníacos asesinos». «SHH. Baja la voz, quizá podamos oírte». Dentro de la habitación privada, Levin y los demás ya le habían contado todo el incidente a Harvey. «¿Estás diciendo que hay un ghoul rondando por la aldea?», exclamó Harvey. Con monstruos comunes, la gente común podía controlarlos, aunque costaba, incluso sin la experiencia de los aventureros. Como mucho, pagarían un precio y no podrían aniquilar por completo al monstruo. Pero monstruos como los ghouls estaban fuera del alcance de los humanos comunes. Incluso si la aldea tuviera una milicia entrenada, no podrían enfrentarse a monstruos mucho más fuertes. El único resquicio de esperanza era que si, como habían dicho los aventureros, solo había un ghoul, la situación no sería tan grave. Después de todo, los monstruos solitarios rara vez atacaban asentamientos humanos. Sí. Entonces, ¿pueden los guerreros con ese monstruo?, preguntó Harvey con vacilación. Aunque la probabilidad de que un ghoul atacara era baja, tener una criatura tan feroz rondando la aldea dificultaba dormir tranquilo por la noche. ¿Crees que podamos matar al ghoul? Tenemos suerte de haber escapado, dijo Levin con una sonrisa irónica. No era algo de lo que avergonzarse. Harvey miró a la gente que tenía delante. A diferencia de los aldeanos comunes, Harvey era, después de todo, el gerente de un gran gremio y había visto mucho. Naturalmente, podía ver que la gente feroz estaba en realidad en desgracia. Si la misión hubiera concluido con normalidad, habrían tenido tiempo de limpiar su equipo con tranquilidad y no habrían regresado corriendo cubiertos de sangre y carne. Bueno, estoy siendo presuntuoso, suspiró Harvey, sintiendo lo absurdo de sus propios pensamientos.
Incluso si los aventureros de bajo nivel parecieran bien entrenados, no podrían enfrentarse a monstruos del nivel del Gour. Mañana me reuniré con los demás responsables. Si la situación es cierta, probablemente volveremos a emitir una comisión al gremio de aventureros para que se centre en este Gour. Gracias también por su información. En cuanto a la misión de exterminio de fantasmas de agua, les pediré que firmen un documento explicando la situación mañana después de que envíe a alguien a investigar. Harvey se puso de pie. Todos han trabajado duro esta noche. ¿Por qué no se asean en nuestra taberna y descansan en la habitación de invitados? El rostro de Harvey se ensombreció. Tenía sus quejas en la habitación privada cerrada con los demás, y el hedor casi le nublaba la conciencia. Aprovechó la oportunidad para correr hacia la puerta, abrirla y, antes de que nadie pudiera responder, abrir la marcha. Hay un baño al fondo. Haré que el camarero les prepare agua caliente. Gauss y los demás intercambiaron desconcierto, pero no pudieron rechazar la oferta. Además, ahora que estaban a salvo, ellos mismos empezaban a sufrir el hedor pegajoso y a pescado. Tras una breve vacilación, se levantó y siguió a Harvey. La noche transcurrió en silencio. Al día siguiente. Las paredes eran de piedra grisácea. Las lámparas de aceite que colgaban de las paredes se habían apagado. Las vigas bajas de roble estaban ennegrecidas por el humo. La luz del sol se filtraba por los barrotes de madera de las estrechas ventanas, proyectando pequeños puntos de luz. Gauss abrió los ojos en la suave cama y permaneció en silencio un largo rato. Solo tras recuperar la consciencia, se incorporó y se estiró lentamente. Hacía siglos que no dormía tan cómodamente. Apretó la gruesa manta de lana bajo él. Aunque los bordes deshilachados revelaban el algodón amarillento del interior, seguía siendo mucho más cómoda que el colchón de lino en el que Gauss siempre había dormido. De la frugalidad al lujo, es fácil. De pie, Gauss comenzó a vestirse y a ponerse su equipo. Al ponerse la ropa y la armadura de cuero, volvió a sentir sus movimientos notablemente más suaves. Ya no sentía la incómoda y tensa sensación de ejercer fuerza al atar las manos a la espalda. En ese momento, Gauss comprendió intuitivamente que la mejora que su agilidad aportaba era multifacética, no se limitaba solo a los pocos minutos de combate. Quizás esto también mejoraría significativamente la eficiencia de mi entrenamiento habitual con armas. Al salir de la taberna, los demás también habían empezado a levantarse. Se saludaron en el pasillo, y el camarero de la taberna les sirvió rápidamente el desayuno. ¿Cuánto nos darán por la misión esta vez? Sí, ayer no conseguimos todo el botín de los fantasmas de agua, así que solo conseguimos una parte. Nos robaron unos necrófagos. Es la primera vez. Durante el desayuno, todos comentaron el encuentro de la noche anterior. Tras una noche de sueño, la inquietud se había apaciguado considerablemente. Incluso empezaban a lamentarse por la pérdida de la recompensa de la misión. Mientras Harvey nos proporcione un documento complementario con el sello de la Cámara de Comercio, deberíamos poder obtener la recompensa completa de la misión, aseguró Levin. Lo único que perdemos son los materiales de los fantasmas de agua. ¿Y la recompensa extra que nos prometieron? Me pregunto si aún existe, suspiró Daphne. Había estado ahorrando para comprar la piedra mágica para el núcleo de su varita, y sería desgarrador perder esa pequeña ganancia. Gauss escuchó las divagaciones de sus compañeros sin hacer comentarios. No andaba especialmente corto de dinero en ese momento. Claro que más dinero siempre es mejor. Nadie se quejaría de tener demasiado. Con más dinero, podría comprar mejor ropa, botas, armas, contratar a alguien que le enseñara, etc. Pero sin él, podría arreglárselas. Después de todo, uno de sus principales objetivos para ahorrar dinero, una varita, parecía estar estancado. De hecho, había adquirido un bastón de hueso, y funcionaba a la perfección, con poco o ningún ajuste. El problema era que ni siquiera el mediano profesional, Andrei, había encontrado un núcleo compatible en todos estos años. Gauss pensó que comprarlo probablemente era una exageración. Además, incluso sin núcleo, el bastón de hueso era más que suficiente para él como aprendiz. Por lo tanto, no tenía prisa por completar el bastón. Mientras comía con apetito, Gauss comenzó a pensar en sus próximos pasos. Su total de muertes en el manual de monstruos había superado las 50. Su próximo objetivo eran 100 monstruos. Parece fácil, pero probablemente llevará tiempo. Si elimina de 10 monstruos por misión, necesitará unas 5 misiones. Si llega a las 100 eliminaciones, obtendrá otra mejora física garantizada. Sus estadísticas actuales son: fuerza 5, agilidad 6, constitución
6. Inteligencia. 7. Percepción. 5. Carisma. 5. En comparación con su primera transición, ha experimentado cambios significativos. Al menos ya no es un luchador completamente débil. La inteligencia, la constitución y la agilidad aumentaron en 1 punto cada una. Esto también mejora significativamente su fuerza entre los aventureros de nivel inferior. Si bien antes se le consideraba un luchador relativamente capaz en esta etapa gracias a su dominio del misil mágico, ahora que ha adquirido la armadura de mago, que corrige sus evidentes deficiencias, y con la ventaja añadida de una agilidad, constitución e inteligencia excepcionales, es probable que solo unos pocos aventureros de nivel inferior puedan derrotarlo en un combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué aprendiz de hechicero podría dominar 3 hechizos a la vez? ¿Y poseer 3 atributos que superan a los de la gente común? Así que, después de esta misión, lo primero que tenía que hacer al regresar era entrenar su armadura de mago. Gauss había priorizado el entrenamiento de la armadura de mago. Necesitaba mantenerse con vida para ser efectivo. Ni siquiera planeaba aceptar otra misión hasta que la dominara. Tenía que esperar hasta que la competencia en armadura de mago alcanzara al menos el nivel 2, ya que los hechizos se podían lanzar con mayor fluidez en el nivel 2. Después de dominar la armadura de mago, consideraría aceptar un nuevo encargo de monstruo. Recopilaría los 5 tipos de monstruos de la guía de monstruos para desbloquear la habilidad de extraer talentos de monstruos. Ya tenía 4 monstruos comunes: goblins, slimes, skeletons y dredgers. Solo necesitaba el último para extraer un talento. ¿Pero qué habilidad específica podría extraer? Gauss aún no tenía ni idea. Para ser honestos, ninguno de estos 4 monstruos era particularmente poderoso. Uno incluso era considerado una completa desgracia para los monstruos. Sin embargo, la fuerza de una habilidad en combate no es necesariamente el factor más importante. Obtener algunas habilidades pasivas adecuadas, como las que le ayudan en su entrenamiento diario, podría ser aún más beneficioso. Finalmente, está la elección de las habilidades básicas. Gauss, sintiendo los 3 hechizos grabados en su mente, comenzó a luchar de nuevo. Mano de mago, misil mágico, armadura de mago. Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. Además, Gauss confiaba en que, con el manual del aventurero, sin importar la habilidad básica que eligiera, probablemente aumentaría en poder a medida que madurara. Mano de mago ofrecía una amplia versatilidad, misil mágico poseía poderosas propiedades ofensivas y, por supuesto, armadura de mago garantizaría su seguridad sin importar en qué etapa de su futuro se encontrara. Sin embargo, fue precisamente debido a estas inmensas posibilidades y potencial que inevitablemente se enfrentó a una difícil decisión. Olvídalo, esperemos y veamos. Después de regresar, pase lo que pase, tendré que priorizar el entrenamiento de armadura de mago para mejorar mis habilidades de autoconservación. Gauss reflexionó sobre esto durante un buen rato, pero fue en vano. Simplemente se rindió. ¿Por qué no esperar a que vuelva al entrenamiento para ver cómo progresa el entrenamiento de armadura de mago? Si es rápido, haré de esta habilidad vital una habilidad fundamental. Incluso el cauteloso Gauss, claramente inclinado por armadura de mago, sabía que el progreso era la clave. Si el entrenamiento de armadura de mago no progresaba bien y era difícil mejorar su competencia a corto plazo, por mucho que lo quisiera, Gauss no perdería demasiado tiempo en ello. Después del desayuno, las ideas de Gauss se aclararon. Los miembros del escuadrón búho nocturno comenzaron a caminar con cautela hacia la orilla donde habían estado la noche anterior. La orilla, llena de restos de carne, sangre seca e intestinos, había desaparecido de la orilla diurna. Los necrófagos habían desaparecido, junto con los cuerpos de los fantasmas acuáticos. Considerando que un ghoul no sería capaz de terminar de comer tanta comida en una noche, es probable que la llevara de regreso a su residencia como reserva de alimento. Poco después, Harvey llegó con unos hombres robustos. Al ver la devastada escena, sus dudas iniciales se disiparon al instante. Los numerosos restos humanos en el lugar indicaban que un número significativo de fantasmas de agua habían sido aniquilados la noche anterior. Tras una inspección más detallada, sus compañeros descubrieron rastros de actividad necrófaga en las grietas. Estos incluían pelo blanco grisáceo y roto, parecido al de una hiena, marcas de garras al pisotear el suelo y una red de escombros translúcidos y vaporosos. Estos hallazgos confirmaron aún más que Levin y su grupo decían la verdad. No había necesidad de tomarse tantas molestias para preparar el escenario después de haber aniquilado ya a tantos fantasmas de agua. Tras obtener un certificado, Gauss y los demás se marcharon.
Que Harvey y los demás aldeanos decidieran seguir enviando misiones al gremio de aventureros o esperar lo mejor era decisión suya, y Gauss y los demás no tenían nada que ver con el resto de la historia. De regreso, la sonrisa volvió a sus rostros. Harvey finalmente les entregó a todos la bonificación prometida de 20 monedas de plata. Junto con los 20 fantasmas de agua confirmados en el certificado que Harvey firmó y selló, todos podrían obtener otras 20 monedas de plata al regresar a Greystone Town. Los materiales para los fantasmas de agua probablemente también podrían venderse por unas pocas monedas de plata. En total, cada persona recibiría un promedio de 7 u 8 monedas de plata, un botín considerable. Gauss estaba igualmente ansioso por volver a casa, ansioso por practicar sus hechizos recién adquiridos y absorber las mejoras que había obtenido en esta misión. Mientras todos esperaban, el contorno del pueblo fronterizo grisáceo se fue dibujando gradualmente. En un espacio abierto a las afueras de Greystone Town, Gauss apretó su bastón, cerró los ojos y concentró su mente. Canalizaba constantemente el nuevo hechizo en su mente. Escudo del mago. Una ventaja de los hechizos otorgados en el manual del aventurero era que acortaban significativamente la curva de aprendizaje en comparación con otros aprendices. Era como si ya poseyera la habilidad y simplemente estuviera repasando experiencias pasadas. Según lo que Gauss y el resto del equipo Night Owl habían aprendido, incluso con un libro de habilidades, normalmente se necesitan varios meses para dominar una habilidad desde cero, incluso si eso implica dominarla. Y para aprendices comunes como ellos, el tiempo requerido se medía en años. Sin embargo, el camino de Gauss desde el principiante hasta la maestría fue prácticamente ininterrumpido, lo que le dio una ventaja. Gracias a los beneficios del manual del aventurero, sus dos primeros hechizos, mano del mago y misil mágico, pasaron del nivel 1 al 2 en poco tiempo. Cerrando los ojos, se concentró, repasando mentalmente la información sobre el escudo del mago varias veces. Empezó a recordar algunos conocimientos que había leído en las notas de Andrea hacía tiempo. Un hechizo es un único efecto mágico. Este efecto mágico puede crear herramientas útiles, armas, causar daño, protecciones y otros efectos. Se puede dividir en 8 categorías. Protección, conjuración, adivinación, encantamiento, evocación, ilusión, nigromancia y transmutación. La mano del mago y el proyectil mágico, que Gauss ya dominaba, pertenecían a las categorías de conjuración y evocación, respectivamente. La armadura del mago, que estaba a punto de practicar, pertenecía a la categoría de protección. Este hechizo puede lanzarse sobre uno mismo o sobre otra criatura tras ser tocada. Sin embargo, lanzarlo sobre otras criaturas requiere más experiencia, y el efecto no es tan pronunciado como el de un hechizo autolanzado. Un hechizo exitoso envuelve el cuerpo en un campo mágico protector. Tras un rápido repaso de memoria, Gauss comenzó a practicar con ahínco. Armadura del mago. Gauss concentró su atención, movilizando la magia de su cuerpo. El hechizo grabado en su mente se movió ligeramente. Hubo una respuesta. El rostro de Gauss mostró un atisbo de alivio. Si conseguía esa repentina descarga de energía la primera vez, significaba que el hechizo probablemente sería fácil de practicar. Una reacción era una buena señal. Sigue. Armadura de mago. Gauss lo intentó varias veces seguidas. Poco a poco, sintió que el hechizo tomaba forma. Por supuesto, lanzar un hechizo tenía poco que ver con si lo pronunciaba o no. Era simplemente un proceso que requería una intensa concentración. Las palabras actuaban como señales mentales directas, ayudándote eficazmente a alcanzar el estado mental adecuado. Mucha gente ha experimentado esto. Cuanto más intentaban controlar su mente para que no pensara en algo, más se desviaba. Por lo tanto, concentrarse en una sola tarea, sin distracciones, parece simple, pero en realidad es bastante complejo, especialmente si no se domina la materia en cuestión. Por lo tanto, es esencial una guía verbal y gestual específica. Incluso cuando Gauss ya dominaba la mano de mago y el misil mágico, recitaba las palabras en silencio para concentrarse en el hechizo. Hizo una breve pausa. Respiró hondo, sintiendo que estaba a un paso del éxito. Se palmeó las mejillas, animándose. Armadura de mago. Su mente comenzó a enviar órdenes a su cuerpo, y la marca de meditación de la armadura de mago parpadeó levemente. La magia dentro de su cuerpo se expandió rápidamente. Zumbido. Esta vez, su propio poder mágico convergió suavemente en el bastón de hueso, liberando finalmente una onda que se fusionó con la magia natural en la superficie de su cuerpo. Al consumirse su poder mágico, se formó rápidamente un campo de fuerza mágico protector.
Hechizo de 1.er nivel armadura de mago nivel 1, 1/10. Éxito. Gauss respiró aliviado. Tras lanzar con éxito el hechizo armadura de mago, no necesitaba una concentración intensa. Ya había tomado forma, y solo requería cierta atención para mantenerlo. Gracias a su propio poder mágico, Gauss percibía con claridad el misterioso campo de fuerza que lo rodeaba. Pero no era un escudo tangible, como una armadura de cuero o hierro. Dudó un momento, luego sacó la daga que llevaba consigo. La apuntó a su dedo y lo cortó con cuidado. Zumbido. Mientras intentaba atacar, el campo mágico a su alrededor pareció vibrar por un instante. En la zona donde su dedo y la hoja se tocaron, salvo un tenue destello de luz blanca, no hubo otra reacción. Parecía que la hoja no le había cortado el cuerpo, sino una membrana externa invisible, extremadamente fina y resistente. Claro que esta descripción no es del todo precisa, pero Gauss no pudo encontrar una mejor por el momento. Sin sangrado, sin daño. Gauss se miró las yemas de los dedos con una pizca de emoción en el rostro. ¡Qué efecto tan evidente! Este es el efecto de un hechizo de protección. Puede que no otorgue mayor poder, ni cree objetos de la nada, ni engañe ni ciegue a otros. Pero puede proteger a su objetivo y brindar una sensación de seguridad. El campo protector parece haberse debilitado ligeramente, concluyó Gauss tras observarlo atentamente. La armadura de mago neutraliza los ataques, pero su efectividad también disminuye en consecuencia. Esto tiene sentido. No se puede esperar que la armadura de mago proteja permanentemente de todo daño. Como magia, tiene sus límites. Por lo tanto, incluso si dominas la armadura de mago, no la uses imprudentemente. Confiar en los efectos protectores de la armadura para recibir daño directo es claramente imprudente. Especialmente en este punto, dado que su armadura de mago no se ha practicado completamente y sus efectos no son tan fuertes como podrían ser, necesita ser más cuidadoso. Debería esquivar ataques siempre que sea posible. De esta manera, no permitirá que ataques innecesarios debiliten las propiedades protectoras de la armadura, lo que le permitirá brindar una mejor protección cuando se encuentre con ataques inevitables. La lógica de Gauss sigue clara. Ahora necesito probar el límite de tolerancia al daño de la armadura de mago. También es necesario comprender plenamente los efectos de sus propios hechizos. Solo con una comprensión más clara podrá juzgar en combate real qué ataques puede resistir y cuáles probablemente no. Y así tomar una decisión de combate más acertada. Tras el primer intento de autolesión, Gauss sintió el efecto de la armadura de mago de primera mano y su confianza se fortaleció. Se cortó la mano de nuevo con decisión. Si hubiera sido antes, el cuchillo probablemente habría causado una hemorragia abundante. Pero en ese momento, la hoja atravesó la piel, pero tras un tenue destello de luz blanca, atravesó una capa invisible de protección y, al final, no causó daño. Gauss se concentró en sentir la pérdida de la protección de la armadura de mago, adquiriendo una comprensión más profunda. Esta vez, la pérdida fue significativamente mayor que la primera. La diferencia radicaba en que, la primera vez, solo se había rascado el dedo con cautela a una corta distancia, mientras que esta vez, se había rascado el dorso de la mano unos 10 centímetros, aplicando una fuerza mucho mayor. La misma arma, con diferentes amplitudes y fuerzas, causaría distintos grados de pérdida de armadura. Por lo tanto, el efecto protector de la armadura de mago no se puede cuantificar simplemente por el número de golpes que puede resistir. Este libro se publicó originalmente en 5.5H5 proporcionándole capítulos sin errores y desordenados. La experiencia de lectura específica depende de la experiencia y la competencia personal. Gauss experimentó durante un tiempo. Cuando sintió que el efecto de la armadura de mago había desaparecido, volvió a colocarse con cuidado el cuchillo en el dedo. Aplicó una ligera presión. Al instante siguiente, se escuchó un nítido bang. El campo protector de la armadura de mago que lo rodeaba se hizo añicos con un estallido. Gauss alzó rápidamente su cuchillo para evitar ser cortado por la hoja. Armadura de mago hecha añicos, Gauss asintió, percibiendo las fluctuaciones mágicas que se desvanecían a su alrededor. Así que, cuando los efectos de la armadura de mago son débiles, no puedes recibir daño de frente, porque ofrece poca protección. Si eso es todo lo que importa, simplemente elimina el hechizo y aplica una nueva capa de armadura de mago. Después de todo, el enemigo no detendría su espada en cuanto sintiera que la armadura de mago se hacía añicos como él. Competencia en armadura de mago +1. Hechizo de nivel 1. Armadura de mago nivel 1, 2, 10. Gauss arqueó una ceja al ver la notificación emergente.
¿Acaso el primer lanzamiento de hechizo exitoso no aumenta la competencia? ¿Acaso no aumenta también la competencia con las pruebas posteriores y el daño recibido? Parece que la práctica futura requerirá no solo un lanzamiento de hechizos exitoso, sino también un entrenamiento continuo para recibir daño. Gauss se sorprendió un poco al ver que su nivel de competencia aumentaba. Mano de mago y misil mágico no ofrecen este tipo de acumulación de competencia basada en procesos. Parece que este hechizo mejorará muy rápido. Y a diferencia de misil mágico, armadura de mago se puede practicar en cualquier momento, incluso en la ciudad. Había salido a propósito hoy por precaución, considerando que era su primera vez practicando este hechizo, así que era más seguro estar en una zona abierta y deshabitada. Sin embargo, como practicar este hechizo no causaría ningún daño al área circundante, casi no había requisitos para una zona de práctica. Este pensamiento le alegró el ánimo. Aunque había adquirido armadura de mago tarde, no parecía demasiado difícil de practicar. Así que, a seguir practicando. Aún le quedaba más de la mitad de su poder mágico. Era suficiente para más práctica, y Gauss no tenía intención de descansar. Hay que seguir avanzando. Aprovechando la sensación y el impulso que acababa de adquirir, continuó mejorando su competencia. Con la experiencia adquirida en el primer intento, Gauss lo intentó varias veces más. Pronto, el bastón de hueso se llenó de poder mágico, desatando la armadura mágica por segunda vez. El resto del proceso fue igual que el primero. Continuó probando varios tipos de daño, incluyendo, entre otros, dagas, puñetazos, caídas, etc. Concluyó que la armadura mágica protegía contra todo daño físico antes de romperse. Sin embargo, no estaba seguro de su resistencia a los ataques mágicos. No podía probarlo por el momento. Si bien la mano mágica era un efecto mágico, su método de ataque seguía siendo principalmente físico. No podía probar los misiles mágicos. En primer lugar, por razones objetivas, no podía apuntar a sí mismo, por lo que el hechizo en sí no podía completarse. En segundo lugar, los misiles mágicos parecían algo peligrosos. Apenas había empezado a practicar con la armadura mágica, e incluso si pudiera probarla con misiles mágicos, no planeaba hacerlo por ahora. Y si la armadura de mago, con poco entrenamiento, no resistiera los misiles mágicos, ¿no sería el mismo hechicero que pereció a manos de sus propias manos? Sería demasiado frustrante. El tiempo vuela cuando uno está ocupado. Antes de darse cuenta, habían pasado varios días. Hechizo de 1.0 nivel armadura de mago nivel 2, 8, 20. Gauss echó un vistazo a su dominio de la armadura de mago y se giró hacia el hombre calvo de mediana edad que estaba a su lado. Terminemos nuestra práctica aquí. Aquí está tu recompensa de hoy, dijo Gauss, entregándole unas monedas de cobre al hombre calvo. Al verlo agradecerle efusivamente y marcharse rápidamente, Gauss no pudo evitar negar con la cabeza. El primer día, ya había avanzado su dominio de la armadura de mago al nivel 1, 10, 10, alcanzando con éxito el nivel 2. Si bien sus hechizos siempre habían progresado rápidamente en el nivel 1 debido a la falta de entrenamiento introductorio, la armadura de mago era sin duda la más rápida hasta la fecha. Este hechizo de nivel 1 era incluso ligeramente más rápido que la mano del mago, un truco de nivel 0. Esto se debía a diversos factores. Sus habilidades generales de lanzamiento de hechizos habían mejorado continuamente con el tiempo, y su poder mágico había aumentado significativamente tanto en fuerza como en cantidad. Gauss creía que el nivel 1 significaba que uno apenas podía lanzar hechizos, pero no era lo suficientemente competente como para garantizar un lanzamiento exitoso cada vez. El nivel 2, por otro lado, significaba que, con concentración y sin distracciones, se podía lograr una alta tasa de éxito. A mayor competencia, mayor capacidad para resistir las distracciones. En cuanto a la competencia de nivel 3, aún no estaba seguro. Los niveles de competencia de los otros dos hechizos eran mano de mago nivel 2, 18, 20, y proyectil mágico nivel 2, 10, 10. Tras alcanzar el nivel 2 de competencia en armadura de mago, Gauss contrató a un trabajador para que lo ayudara en el entrenamiento. El costo no era mucho, solo unas pocas monedas de cobre al día. Gauss descubrió que atacar la armadura de mago con otros era mucho más efectivo que atacarla uno mismo. Por eso, la armadura de mago continuó mejorando rápidamente su competencia después de alcanzar el nivel 2. Desafortunadamente, el efecto está disminuyendo lentamente. Había estado entrenando todo el día, y aunque la mayor parte del tiempo lo dedicaba a recuperar maná, este seguía en nivel 2, 8, 20. Gauss tenía una vaga sospecha.
Recordó la información que Gron, el gerente del herrero, le había compartido sobre los profesionales. El punto más crucial era que los rangos profesionales eran producto de las reglas del mundo, y emprender una carrera profesional requería práctica continua. Si esto era cierto para los profesionales, entonces el impacto en los aprendices, los precursores, probablemente era similar. Por lo tanto, el entrenamiento de autoataque, aunque el más seguro, también era el menos efectivo. Contratar a una persona común que obedeciera sus órdenes y no pudiera poner su vida en peligro para lanzar un ataque era mucho más efectivo. El entrenamiento de habilidades era más efectivo solo a través del combate real. De lo contrario, convertirse en profesional no sería tan difícil para la gente común. Incluso si otros no poseían el mismo poder de autenticación permanente que él, podían adquirir experiencia continuamente mediante el entrenamiento mecánico. Incluso con altibajos en el camino, ésta se acumularía con el tiempo. Desafortunadamente, la realidad era que la mayoría de los aprendices luchaban por ascender a la profesionalidad. Las reglas del mundo eran verdaderamente maliciosas. ¿Acaso el deseo de volverse poderoso requería una exposición constante al peligro? ¿O era esta regla invisible la que guiaba a todos los seres a la batalla y la matanza? Gauss dejó su bastón y miró al cielo. Por alguna razón, una sensación familiar lo invadió. Nadie respondió a su inexplicable emoción. Tras observar fijamente durante un largo rato, apartó la mirada. Dado que ese es el caso, solo podemos seguir adelante. Siguiente objetivo. La quinta enciclopedia de monstruos. Taller del Yunque Negro. Al volver a su antiguo refugio, Gauss contempló la tienda con una mezcla de emoción. La última vez que había estado allí, era un novato, recién salido de una misión con otros novatos. No sabía nada de la vida del aventurero ni de los sistemas sobrenaturales del mundo. Pero ahora, estaba en el camino correcto. Entró en la herrería. Para su sorpresa, Gauss no vio la figura que esperaba. El recepcionista de la entrada era un desconocido. Señor, bienvenido al taller del Yunque Negro. ¿Hay alguna arma o equipo que le gustaría comprar? Se acercó un joven pecoso. Me gustaría comprar una daga, dijo Gauss, mirando a su alrededor un momento. Aunque ya poseía varias armas, una daga, un estoque y un bastón de hueso, había decidido añadir una daga. Una daga ligera, compacta y ligera, era adecuada para el ocultamiento en espacios reducidos y emergencias, pero en combate directo a corta distancia, una daga era mucho menos fiable que una daga común. En cuanto a por qué necesitaba comprar una daga además de su estoque, era porque preveía encontrarse con hábitats de monstruos más diversos en el futuro. Las dagas eran más efectivas en entornos relativamente reducidos como cuevas y cavernas. Por supuesto, la razón principal era que llevaba algo de dinero encima. Llevar más armas siempre es buena idea. Simplemente podía elegir el equipo adecuado a sus necesidades. Elegir una daga no era complicado. Simplemente elegía una que pareciera bien hecha. Las dagas son un arma básica para muchos aventureros, por lo que la tienda tiene el mayor inventario. Con una selección completa de dagas estándar, cualquiera sería insignificante. Por cierto, ¿dónde está Marín? Preguntó Gauss con indiferencia mientras pagaba. El nuevo dependiente lo miró con recelo. Soy amigo suyo. Recuerdo que seguía trabajando aquí la última vez que estuve, dijo el chico pecoso. Renunció la semana pasada y se fue a casa. He oído que planea hacerse aventurero, dijo, negando con la cabeza. No sé quién embrujó a Marín. El gerente intentó convencerlo de que se quedara, pero se negó. Al final, el gerente incluso le dio un arma. El rostro del chico pecoso estaba lleno de confusión. Gauss, el culpable, escuchó con cierta vergüenza. Marín probablemente estaba influenciado por sus propias acciones, especialmente cuando el gerente Gron valoró temporalmente su piedra de vida en 2 monedas de oro durante su última visita. Eso enfureció mucho a Marín. Quizás ese incidente también le había dado la ilusión de que si Gauss pudo, yo también. Que los dioses lo protejan, Gauss negó con la cabeza. Realmente quería decir que si no hubiera poseído la mano dorada del manual del aventurero, no habría elegido ser aventurero. Al salir de la herrería, Gauss no molestó a Gron, quien estaba ocupado forjando hierro en el patio trasero. Pensando en Marín, suspiró. Pero solo podía desearle lo mejor y esperar volver a verlo. Poniéndose en el lugar de Marín, Gauss seguía sin creer que la carrera de un aventurero apresurado fuera más prometedora que la de un herrero. En términos de ingresos, un herrero cualificado puede superar a la mayoría de los aventureros de bajo nivel, y es más estable y seguro.
Los aventureros tienen un techo más alto, pero el trabajo conlleva un mayor riesgo, y a la mayoría de la gente le cuesta llegar a los escalones superiores. Si uno se limitara a los escalones inferiores, a menos que realmente anhelara una vida así, no podía imaginarse renunciando al trabajo estable de aprendiz de herrero. Gauss se dio la vuelta y se dirigió al gremio de aventureros. Los monstruos comunes de bajo nivel en Greystone Town probablemente aún incluían kobolds, ratas gigantes y murlocs. No le entusiasmaba la selección. Primero, tras reunir los 5 libros ilustrados, el sistema extrae al azar una habilidad innata específica de cualquiera de los 5 monstruos ya eliminados. Los otros 4 espacios ya están ocupados, así que incluso con esta selección final y cuidadosa, la probabilidad de ganar es solo de 1 entre 5. Además, incluso si el monstruo del 5.º espacio es el que sacas, no hay garantía de obtener la habilidad deseada. Mejor dejarse llevar. Parece que todos descansaron bien, dijo Levin con una sonrisa, observando a la multitud en reposo. Aunque no ocurrió nada inesperado a su regreso, las cicatrices psicológicas del ghoul aún persistían. Tras unos días de descanso, los experimentados aventureros recuperaron rápidamente la compostura. Nunca se sabe si tu próxima aventura o encargo será el último, pero si aún albergas la aspiración de convertirte en profesional, debes superar el miedo a lo desconocido y avanzar con suma cautela. Los miembros del escuadrón búho nocturno compartían esta idea. Estoy listo para demostrar mis habilidades en cualquier momento, dijo Doyle apretando los puños, con la mirada fija en sus compañeros. Al ver a Gauss, su mirada se detuvo y luego la entrecerró, examinándolo detenidamente. Sinceramente, aunque odiara admitirlo, Gauss siempre había sido el centro de su atención. Primero, por respeto a los fuertes, y segundo, porque quería observar a Gauss y descubrir los secretos de su fuerza. Por lo tanto, era sensible a sus cambios. Al volver a verlo hoy, sintió que había algo inexplicablemente diferente en su comportamiento en comparación con unos días atrás. Era como si se hubiera liberado de algunas ataduras. Gauss estaba un poco asustado por su mirada ardiente. Por sus recuerdos, sabía que ese otro mundo no carecía de intereses inusuales. Y aunque el carisma de este cuerpo seguía en 5, Gauss presentía que podría estar cerca de 6. Sin embargo, este panel no parecía tener ningún tipo de redondeo. Así que, ya fuera 5,1 o 5,9, el sistema lo mostraría como 5. Su creencia de que su carisma se acercaba a 6 no era narcisismo, por supuesto. Tenía buenas razones. Primero, sus cimientos ya eran sólidos. Además, últimamente había estado comiendo bien y recibiendo suficiente nutrición, lo que fortalecía su cuerpo. Su energía y temperamento eran mucho mejores que antes. No era una exageración llamarlo guapo en ese momento. Que quede claro, me gustan las mujeres, dijo Gauss con impotencia, mientras Doyle lo miraba fijamente. Los demás parecían desconcertados al principio, luego siguieron su mirada. Al ver a Doyle, que parecía atónito, sus expresiones cambiaron. Esto era especialmente cierto en el caso del arquero Oliver. Había estado de pie junto a Doyle, pero sin hacer ruido, se había retirado varios pasos. Doyle, antes absorto en sus pensamientos, miró a sus compañeros confundido al notar las extrañas miradas de sus compañeros. Miró a Oliver, esperando una explicación. A mí también me gustan las mujeres, dijo Oliver con cautela. Solo entonces, con el rostro enrojecido, Doyle se dio cuenta de lo sucedido. Tras un breve hipo, las risas del grupo finalmente llegaron al salón del gremio de aventureros. Levin, caminando al frente, suspiró en silencio. No fue solo Doyle quien notó el cambio en el aura de Gauss. También lo fue Levin, el soldado con escudo y su aguda intuición. ¿Se ha vuelto más fuerte?, se preguntó en silencio. Si esto continúa, nos tememos que no podremos seguir el ritmo del progreso de Gauss. Para un equipo, si la diferencia de fuerza entre un miembro y los demás aumenta demasiado rápido, significa que el día de la despedida está cerca. Es perjudicial para ambos bandos. Los más fuertes se verán arrastrados hacia abajo, lo que ralentizará su progreso. Los más débiles, sobreprotegidos, perderán gradualmente su determinación de avanzar y, con el tiempo, la puerta al profesionalismo se les cerrará lentamente. Esta era una perspectiva aterradora para los aventureros ansiosos por embarcarse en una carrera profesional. Después de todo, si solo buscaban seguridad, ¿por qué se convertirían en aventureros? ¿No sería más tranquilo quedarse en la ciudad? Levin comprendió que la separación era inevitable. Pero aún así, no lo dijo. ¿Sigue igual? Levin miró a Gauss. Sí.
Entonces déjame echar un vistazo. Gauss aprovechó la oportunidad para recorrer el salón de aventureros. Percibió que el número de personas parecía haber aumentado ligeramente últimamente, y había muchos rostros desconocidos. Y el cambio no era el más notable entre los aventureros de nivel inferior. El cambio más notable era el aumento en el número de aventureros de nivel profesional que podían alcanzar el segundo nivel. ¿Acaso el aumento de misiones en Greystone Town atraía a aventureros de nivel inferior de otros lugares? Greystone Town, después de todo, limitaba con el Bosque Esmeralda, y su interior podría describirse como un reino monstruoso. Gauss había oído de otros habitantes del pueblo que se decía que el Bosque Esmeralda servía de barrera entre el reino de Kalos y las regiones controladas por los inhumanos al sur. En las profundidades del Bosque Esmeralda, vivía una diversa variedad de monstruos, incluyendo dragones verdes, hombres lagarto, gárgolas, ogros, minotauros, wyverns, hidras y más. El actual Greystone Town se había desarrollado originalmente como un puesto de avanzada en los límites del Bosque Esmeralda. Sin embargo, el Bosque Esmeralda pareció relativamente estable durante muchos años. Al menos, que Gauss recordara, no había oído hablar de ninguna guerra a gran escala. Apartó la mirada. Los demás compañeros ya habían elegido sus misiones. Creo que es una buena idea, ¿qué opinan? Preguntó. Vamos a eliminar la población de kobolds atrincherada en las minas abandonadas, que son unos 20. Los kobolds no son monstruos particularmente formidables. Son humanoides reptilianos que viven en cuevas y ponen huevos. Adoran a los dragones por naturaleza y consideran un honor ser sus secuaces. Se dice que los kobolds escamosos poseen un rastro muy raro de sangre de dragón. Además de servir como sirvientes de los poderosos, los kobolds también son hábiles excavadores y constructores por naturaleza, aficionados a explorar cuevas y transformarlas en hábitats adecuados para los suyos. Comparados con su destreza para construir y excavar, sus talentos de combate son menos impresionantes. La mayoría de los kobolds rara vez viven más de 10 años. Dependen de su número para combatir a los depredadores, pero a menudo sufren grandes pérdidas. Gauss no tuvo ningún problema con el objetivo de misión elegido por su compañero. La mayoría de los kobolds miden solo 1,2 metros de altura y no son muy hábiles en el combate directo. Lo único de lo que hay que tener cuidado son las trampas que colocan. Su equipo incluía no solo a la experta en trampas, sino también a Gauss, quien había estado estudiando discretamente con ella en varias misiones y dominaba la técnica exploratoria de la mano del mago. Con cuidado, las trampas de los kobolds no representarían un gran problema para el equipo. Gauss podría utilizar fácilmente las habilidades de la mano del mago para inspeccionar cuidadosamente cada zona sospechosa de peligro. Los demás compañeros probablemente eligieron la comisión de los kobolds por esta misma razón. Tras decidir la comisión, todos volvieron a descansar y a recoger su equipo. Se reunieron rápidamente en la entrada del pueblo. Con el mayor número de misiones disponibles, pudieron elegir las más cercanas, minimizando el viaje. Esta vez, la misión estaba a menos de medio día de viaje. La ubicación era una mina abandonada al oeste del pueblo Caliza, donde los recursos minerales se habían agotado por completo hacía años. Esta misión fue emitida oficialmente por el gremio de aventureros de Pueblo Caliza, que ocasionalmente emite misiones para eliminar monstruos, incluso en zonas deshabitadas. Es una pena que sea una mina abandonada. De lo contrario, con la afición de los kobolds por acumular objetos brillantes, podríamos tener una gran cosecha, suspiró Daphne. Si ese fuera el caso, esta misión no habría sido nuestra, ¿verdad? Alguien más la habría tomado hace mucho tiempo, dijo Levin para consolarla. Muchos aventureros astutos han considerado este nivel. En el mundo de los aventureros de nivel inferior, las misiones de alto rendimiento son las más propensas a ser completadas. Algunos grupos más grandes incluso emplean personal destacado en el salón del gremio de aventureros para completar las misiones de alto rendimiento lo antes posible. Las que quedan suelen ser menos lucrativas, al menos como se refleja en los detalles de la misión. Así es. El grupo caminó durante varias horas y pronto llegó a su destino, una mina abandonada cuyo nombre había sido olvidado. Era poco después del mediodía. Aparte del grupo, la mina desierta estaba extrañamente silenciosa. Juncos de casi un hombre de altura crecían en parches a lo largo del camino. Los soportes de madera de la entrada principal del túnel se habían derrumbado, dejando fragmentos de madera muy podridos esparcidos por el suelo. Aguas residuales de color verde pálido goteaban continuamente desde lo alto de la mina. El sonido de tic-tic se oía a lo lejos.
Eso es, Gauss notó un montón de tierra fresca y rocas no lejos de la entrada de la mina. Como no había habitantes allí, lo único que quedaba por hacer era el objetivo de esta misión. Los kobolds, maestros de la excavación, transforman cada cueva que encuentran a su gusto. Levin y sus compañeros recabaron información breve, pero decidieron no precipitarse. En cambio, acamparon después de caminar una distancia, descansar, recuperarse y comer. A diferencia de todas las misiones anteriores de Gauss, esta requería adentrarse en las cuevas y enfrentarse a los kobolds. Comparado con la naturaleza salvaje, las profundidades y lo desconocido de las minas presentaban un riesgo mucho mayor. La escasez de oxígeno, el peligro de deslaves y desprendimientos de rocas, la falta de luz y el peligro de perderse. Todos estos eran los peligros ocultos del entorno cavernario. Por lo tanto, aunque el objetivo no era particularmente fuerte, el equipo se mantuvo alerta. Un aventurero descuidado no habría sobrevivido sano y salvo durante tantos años en esta industria. Tras reponer fuerzas, Melba y Gauss se dispusieron a explorar las cuevas en busca de información. Antes de entrar, Melba se roció a sí misma y a Gauss con desodorante. Esto ayudó a suprimir su olor y a evitar una exposición prematura en el reducido espacio. Gauss se conjuró entonces una armadura mágica invisible. No se la conjuró a Melba porque, tras usarla 2 veces, su poder mágico se estaba agotando. Además, no era muy hábil armadurando a otros. Lanzar hechizos a otros era mucho más difícil que lanzarse hechizos a sí mismo. Tic-tic. Al entrar en la cueva, estaba completamente oscuro, pero de alguna manera, apenas podía ver su entorno. Y, lo que era más importante, Gauss tenía un mapa mental de las minas, registrando cada detalle de su entorno. No tenía que preocuparse por perderse. Con sus 6 puntos de agilidad, podía seguirle el ritmo a Melba. Los dos exploraron con cautela. La mina serpenteaba, y dentro de las cavernas se percibía claramente un extraño y penetrante olor a kobolds. Era un olor peculiar, como a grasa de cordero rancia quemada, mezclado con un ligero olor a azufre y óxido. Maeva había activado claramente sus habilidades, así que se detenía periódicamente, sujetándose la cabeza para mitigar la incomodidad causada por el olor amplificado. Los 2 hombres se movían con cautela por las cavernas, coordinándose ocasionalmente con Gauss para activar la mano del mago y explorar. Finalmente, tras decenas de minutos de exploración minuciosa, Gauss condujo a la pálida Maeva fuera de la caverna. Son kobolds, en efecto, unos 20 adultos, con algunos jóvenes. Usan dagas, picos de mineral y otras armas de madera. No tienen armas a distancia, pero tienen trampas en varias entradas. La mina tiene buena ventilación, así que debe haber pasadizos secretos y túneles de ventilación. El camino es complejo, ten cuidado de no perderte al entrar. Eres realmente digna de mí, Maeva. Elogió Doyle sin reservas al oficial de inteligencia. No, en realidad es mérito de Gauss. Medeva agitó la mano, mirando a Gauss. Por no hablar del uso constante de la mano del mago para recabar información, incluso la salida final de la cueva se debía a la guía de Gauss. De lo contrario, habría tenido que abrirse paso a tientas por las complejas y oscuras minas durante un tiempo más. Al pensar en el autoproclamado sentido innato de la orientación de Gauss, sintió una extraña, incluso ligeramente amarga, sensación en el corazón. Tenía la sensación de que él era más apto para ser un errante que ella. En el campamento, fuera de la cueva, el grupo intercambió información detallada en silencio. Antes de partir, revisaron sus armas y equipo. Tras confirmar que todos estaban en buenas condiciones, entraron en la cueva uno por uno, siguiendo su formación. Levin, el soldado con escudo, debería haber liderado el camino, pero debido a la oscuridad, claustrofóbica y sinuosa naturaleza de la mina, esta tarea recaía claramente en Gauss y su equipo, quienes acababan de entrar en la cueva para realizar un reconocimiento. Gauss, con su mapa mental del camino, pudo determinar con precisión su dirección y posición incluso en la oscuridad de la cueva. Además, con su armadura de mago y el enemigo potencial siendo kobolds, incluso si estuviera expuesto, dada su destreza en combate, no moriría ante la primera oleada de fuego concentrado. Esto creó una escena bastante extraña, con Gauss, el mago, liderando el camino. Melba inicialmente quiso ir primero, pero al darse cuenta de que Gauss parecía estar más familiarizado con la cueva que ella, se abstuvo. El grupo avanzó en silencio por la cueva, a paso moderado para minimizar el ruido. Afortunadamente, bajo la guía de Gauss, evitaron el riesgo de desviarse y llegaron a la bifurcación del paso de la mina que conducía a las viviendas de los kobolds.
A diferencia de los túneles de la mina diseñados para el acceso humano, el pasaje excavado por los kobolds era bastante estrecho. Su punto más alto medía menos de 1,7 metros, la misma altura que el pasadizo principal. Los pasadizos secundarios más abajo tenían solo entre 1,2 y 1,4 metros de altura, lo que obligaba a un humano normal a agacharse o incluso a arrastrarse. Estos pasadizos secundarios conectaban los nidos y las viviendas de los kobolds. Era evidente que se trataba de un grupo recién llegado, más pequeño que una población típica de kobolds. Por lo tanto, las únicas viviendas disponibles eran la sala principal, que servía como zona principal de vivienda e incubación, la zona de excavación y almacenamiento de desechos, y algunos espacios sin salida donde se colocaban trampas. Gauss hizo un gesto a los demás y se agachó en el pasadizo principal excavado por los kobolds. Una vez dentro, incluso darse la vuelta le resultaba difícil. Mientras avanzaba, exploró en silencio la zona con su mano de mago para evitar que un pequeño monstruo con cabeza de lagarto emergiera repentinamente de uno de los pasadizos secundarios. Gracias a su aumento de agilidad de 5 a 6, Gauss era bastante ágil. Recorrer las minas era difícil para los demás, especialmente para el alto Levin, cuyo espacio reducido se sentía aún más opresivo. Por suerte, había cambiado a un escudo de una mano más pequeño antes de partir, en lugar de uno grande, o habría sido más que una simple incomodidad. Avanzaban muy despacio, con pasos bajos. Al pasar por la zona de excavación, podían oír el tintineo de los martillos. Aunque era una mina abandonada y ya minada, el talento de los kobolds siempre les permitía encontrar incluso un pequeño resto de recursos minerales entre las ruinas. Gauss no se detuvo, guiando al grupo con mayor cautela a través del pasaje secundario que conducía a la zona de excavación. El equipo había formulado una estrategia antes de entrar. En lugar de la zona de excavación, el salón principal de los kobolds, un espacio más grande y espacioso, era el objetivo de su ataque sorpresa. El salón principal, una caverna natural que los kobolds habían reutilizado, tiene una altura aproximada de 3-4 metros y abarca más de 100 metros cuadrados. Cuenta con conductos de ventilación verticales, un espacio más amplio y suficiente iluminación. Es un lugar más adecuado para el combate que la zona de excavación. Avanzaron con cuidado, esquivando varias trampas por el camino. Finalmente, llegaron al pasaje secundario que conducía a la sala principal. El siguiente pasaje secundario, aún más bajo, solo requería arrastrarse. Tras un breve descanso, Gauss se agachó y se metió a gatas en el pasaje. Simpatizó en silencio con Levin durante un par de segundos antes de centrar su atención en lo que tenían delante. El camino que tenían por delante requería mayor cautela. Sin que nadie lo notara, agarró el bastón de hueso. Si la mano del mago percibía algo extraño más adelante, lanzaba un hechizo. Por suerte, no ocurrió nada inesperado hasta que llegaron a la entrada principal de la sala. Esto tenía sentido. Los kobolds a cargo de la excavación ya estaban trabajando en la zona, y no era una época en la que los kobolds fueran frecuentes. Gauss salió de la cueva, dejando la entrada abierta para que emergiera el siguiente miembro del equipo. Se apoyó en la pared de la sala principal, observando las estructuras del interior. Una vez dentro, la caverna se sintió aún más espaciosa de lo esperado. En el centro había un conducto de ventilación. Un poco más lejos, en un área abierta, había un pozo de fuego. 2 kobolds estaban sentados alrededor, usando toscos cuchillos de piedra para cortar criaturas que parecían ratas. A sus pies mugrientos yacían varias jarras de cerámica rotas llenas de agua, junto con algunos tubérculos y hongos recién extraídos y embarrados. Parecían estar preparando ingredientes para una comida. Junto al pozo de fuego, en el lugar más prominente de la sala, se alzaba una tosca estatua de piedra. No parecía nada destacable. Era simplemente un bloque de piedra, tallado y pintado con pigmentos minerales rudimentarios. Al observarlo más de cerca, se podía distinguir vagamente la silueta de un gran lagarto, similar a un dragón. Junto a ellos había un almacén de piedra y un pequeño pozo excavado en el perímetro de la cueva, presumiblemente un lugar de descanso para los kobolds. Gauss examinó rápidamente la sala principal, contando a los kobolds restantes. Incluyendo a los que descansaban en la habitación, había 9 adultos y 7 u 8 crías. El resto se encontraba en otra zona de excavación. Mientras Gauss observaba, los demás emergieron silenciosamente del pasillo, tan silenciosos como él. Por suerte, las fuentes de luz se concentraban en la hoguera central y el conducto de ventilación.
Las zonas cercanas a los bordes del pasillo estaban muy poco iluminadas, así que la presencia de la multitud no alarmó inicialmente a los kobolds. Oh, oh, oh. Un kobold sentado junto a la hoguera, preparando comida, pareció presentir algo y susurró un grito confuso a su compañero. Oh, oh. Los dos kobolds se levantaron del suelo y miraron a su alrededor con cautela. Al ver a sus compañeros entrar con éxito, Gauss se dio cuenta de que quizás se habían dado cuenta de algo. Intercambió una mirada con sus compañeros, confirmando que todos estaban listos. Aprovechó el momento en que los dos kobolds se unieron y apuntó con su bastón de hueso en su dirección. Un destello de señal de misil mágico brilló en su mente, y todo el poder mágico de su cuerpo se movilizó rápidamente, fluyendo hacia el bastón de hueso. El bastón, con el poder mágico recibido, comenzó a brillar tenuemente. Una bola de luz azul se condensó rápidamente en el espacio justo delante de la punta. Zumbido. Los dos kobolds cocineros notaron el movimiento en cuanto apareció la luz. Pero antes de que pudieran hacer otro movimiento, el misil mágico de Gauss, rápidamente condensado, salió disparado. ¡Bum! El misil atravesó el aire, iluminando toda la silenciosa cueva y marcando oficialmente el comienzo de la batalla. ¡Bum! El misil azul destrozó al instante el pecho del primer kobold que tenía delante. Luego, con un ligero debilitamiento, impactó al segundo kobold que lo acompañaba. ¡Bang! El segundo kobold flaco fue lanzado a varios metros por el misil mágico como una bala de cañón. Entre gritos y explosiones, la carne y la sangre salpicaron el suelo. Kobolds matados *2. Total de monstruos matados. 52. Primer kobold matado, gana el título de cazador de kobolds, que aumenta con cada matanza de esta especie. Efecto actual del título. Falso poder de dragón. Al imitar el rugido de un dragón a un kobold, le inflige cierto daño mental, lo que reduce su fuerza y espíritu de lucha. Efecto actual. 10%. Con esta matanza, los ojos de Gauss brillaron de nuevo. Simultáneamente, la enciclopedia de monstruos del manual del aventurero que tenía en mente también incluyó a los kobolds. La enciclopedia de monstruos ahora tiene 5 tipos: goblins, slime, esqueletos, trolls y kobolds. Extrae habilidades raciales aleatoriamente y las adapta a tu constitución física. Una de las habilidades aleatorias extraídas de la raza goblin es estómago instantáneo. Mejorándola con la habilidad racial digestión rápida. Digestión rápida, básica. Puedes acelerar ligeramente tu regeneración de aguante y maná al comer. Consejo. Digestión rápida también aumenta según la cantidad de goblins fuente que mates. La próxima vez que extraigas habilidades raciales, la enciclopedia de monstruos tendrá 20 tipos. Gauss leyó el texto que pasaba ante sus ojos. ¿Era una habilidad goblin? Se preguntó. ¿Matar goblins realmente podría aumentar la efectividad de digestión rápida? De repente, los extrañó. Sobre todo porque la habilidad que había adquirido le sentaba tan bien. Su corazón latía más rápido en su pecho. Primero, ya sea practicando armas o hechizos, tendría que gastar las cantidades correspondientes de resistencia y maná, y después, esperar a que se regeneraran. Este era uno de los obstáculos para mejorar su dominio de las habilidades. Sin embargo, digestión rápida ahora podía acelerar esta regeneración, una clara ventaja para él en su trayectoria profesional. Si bien la mejora fue modesta, más tarde se reveló que esta habilidad aumentaría con cada goblin que matara, y su efectividad no haría más que aumentar. Además, Gauss tenía un posible futuro en mente. Su habilidad principal provisionalmente designada, armadura de mago, tenía potencial de crecimiento, y la habilidad racial digestión rápida, adquirida del goblin, también lo tenía. Al acumular los niveles de las habilidades principales y los talentos raciales y combinarlos en sinergia, ¿no sería la suma de sus partes mayor que 2? Simplemente podría crear un escudo para sí mismo y luego reponer su maná usando objetos, comida u otros medios especiales. Entonces, usando el talento avanzado de digestión rápida para restaurar rápidamente su maná, pudo lanzar más hechizos. Si su armadura de mago se debilitaba, podía reaplicarla. Cuando se le acababa el maná, podía consumir más suministros para restaurarlo, y así sucesivamente, como una torreta de hechizos. Por supuesto, esto presupone cierto nivel de maná. Tanto la armadura de mago como la digestión rápida deben crecer. Ninguna es posible sin la otra. Es una buena idea, pero el camino debe recorrerse paso a paso. Gauss apartó sus pensamientos. Su pensamiento anterior solo duró un instante. Ahora, después de que los dos kobolds cayeran al suelo, los demás se reunieron apresuradamente desde otros lugares. ¡Ay!
La cueva estalló en ladridos. A la luz del fuego, pequeños monstruos con cabezas de lagarto, armas en mano, escudriñaban temblorosos la oscuridad. Eran tímidos y temerosos de la muerte, pero al ver la trágica muerte de sus compañeros, supieron tomar las armas y matar al enemigo. No dejen a nadie atrás. El equipo, ya preparado, aún con la frustración acumulada de arrastrarse por el pasadizo, sintió un arrebato de deseo de luchar. Cargaron hacia adelante. Comparados con la pequeña estatura de los kobolds, eran como gigantes que cargaban, imparables. En cuanto hicieron contacto, los kobolds fueron derrotados. Las frías hojas cortaron sin piedad las frágiles escamas de los kobolds, parecidas a las de un lagarto, haciendo que brotara sangre roja oscura, derramándose por todo el suelo. En una batalla frontal, los kobolds, superados en número y armamento, naturalmente no tenían ninguna posibilidad contra un grupo de aventureros bien equipados. En cuestión de instantes, la primera oleada de kobolds cayó al suelo. Gauss también despachó a un kobold con su estoque. De repente, vio un rincón oscuro cercano, en una cornisa de la pared rocosa. Un kobold anciano, más pequeño que los demás, sostenía una vela en una mano. Tenía un hocico largo y prominente como el de un lagarto, que irradiaba un brillo rojizo. «Cuidado a la izquierda», advirtió rápidamente Gauss a sus compañeros. Poco después, el kobold anciano al mando exhaló repentinamente una bocanada de fuego por su largo hocico. ¡Bum! Una bola de fuego voló hacia ellos. Por suerte, la advertencia de Gauss llegó a tiempo, y todos la esquivaron, evitando el alcance de la bola de fuego. ¡Bang! La bola de fuego se estrelló contra el suelo, levantando chispas como fuegos artificiales. ¡Qué cerca!, exclamaron todos asombrados. Aunque la fuerza de la bola de fuego no habría supuesto una amenaza mortal para los hombres acorazados, incluso si los hubiera alcanzado, las heridas eran inevitables, y nadie quería quemarse esa vez. Después de que el viejo kobold liberara su aliento ardiente, su rostro envejeció aún más, adquiriendo un tono gris más pálido, visible a simple vista. ¿Caster? Gauss negó rápidamente con la cabeza. No percibía ninguna fluctuación mágica. Quizás solo un kobold con una simple mutación orgánica. Observó al viejo kobold respirar hondo, y un resplandor rojo emergió de la bolsa de su garganta. Esta vez, Gauss tuvo tiempo de sobra para reaccionar, así que no le dio otra oportunidad. La mano del mago se activó, tomando fierro. Entonces, la presionó contra el largo hocico de lagarto del kobold. Ejem. El ritmo del viejo kobold se vio interrumpido por la repentina presión en su hocico. Pero las llamas que brotaban de su pecho y la bolsa de su garganta ya no podían retraerse. Mientras el miedo se reflejaba en sus pupilas verticales, al instante siguiente, la luz roja en su garganta se calentó rápidamente. ¡Bang! El fuego estalló de nuevo en la garganta del viejo kobold como fuegos artificiales. Su cuello fue destrozado al instante por la erupción de llamas. ¡Bang! Una cabeza de lagarto cayó al instante de la plataforma al suelo, rodando lejos. Las pupilas, como rendijas, se contrajeron al máximo, dejando un rastro persistente de miedo y confusión. Como si se preguntara cómo pudo morir por su propio aliento. El viejo kobold murió rapidísimo. En ese instante, antes de que nadie pudiera siquiera registrar lo sucedido, explotó y pereció. Pero pensándolo bien, varios supieron que probablemente era obra de Gauss. No entendían lo sucedido, así que culpar de la causa al hechicero del equipo era probablemente la respuesta correcta. Crisis evitada, Gauss suspiró aliviado. Una crisis oculta se había evitado sin mucho peligro. Volvió la mirada hacia los kobolds restantes. Los demás temblaban de miedo ante la repentina muerte del viejo kobold. Uno incluso cayó de rodillas, frente a la gigantesca estatua del dragón, y se inclinó frenéticamente. Era como si la muerte del viejo kobold hubiera sido el resultado de la ira de un dragón. Sin una cantidad abrumadora de hombres y un líder poderoso, los kobolds son monstruos realmente débiles. Es un fastidio entrar aquí, y se tarda tanto, se lamentó Gauss al ver esta escena. Según la información de Medva, esta guarida de kobolds era relativamente sencilla. Algunas guaridas de kobolds excavadas durante mucho tiempo podrían describirse como laberintos de túneles subterráneos. En guaridas más complejas, los aventureros novatos suelen dudar en entrar, temiendo perderse y morir. Ni siquiera usando explosivos para volar las entradas o los túneles alcanzaría a los kobolds que se encontraban en las profundidades. La misión ya tenía más del 90% de éxito una vez que todos llegaron al salón principal de la guarida. Gauss puso orden en sus pensamientos. Sentía poca compasión por los kobolds que tenía delante.
Les temblaban las piernas al intentar huir, habían perdido las ganas de luchar. Aunque se trataba de una mina abandonada, geográficamente seguía formando parte del reino de Kalos. Desde la llegada de los monstruos, invadieron aún más el espacio humano. Si no se les controlaba, su número seguiría creciendo, invadiendo zonas antaño reservadas para la actividad humana. Por eso el gremio de aventureros emite encargos con regularidad, incluso para misiones de limpieza de monstruos en zonas deshabitadas. Los fondos para estos encargos suelen ser financiados por el reino de Kalos. De igual manera, los humanos que pisan el bosque Esmeralda también son muy vulnerables a los ataques de otros monstruos. Por eso, hay un dicho que dice que los no profesionales no deberían aventurarse en el bosque Esmeralda. Mata. La espada de Gauss atravesó rápidamente la garganta de un kobold en un instante. Su mayor agilidad parecía haber hecho que su control del estoque fuera aún más preciso. Normalmente, habría necesitado un poco de puntería. Puf. Puf. Kobold matado *1. Total de monstruos matados: 55. Los kobolds restantes cayeron uno a uno bajo la espada. Tras despachar a los kobolds adultos presentes, el grupo se dirigió al grupo de cachorros de kobold enormes, que les llegaban hasta las rodillas. La espada de Gauss se detuvo, pero volvió a blandirla con fuerza. Swish. Swish. Unos destellos de luz atravesaron el aire. Uno a uno, las crías de kobold cayeron en un sueño eterno entre sus aullidos. Envainando su estoque, los ojos de Gauss no brillaron al notar el aumento de monstruos abatidos. Lo analizó todo rápidamente y miró el tablero. Efectivamente, el número total de monstruos abatidos seguía siendo 55. Las crías no parecían contar. ¿Sería porque eran demasiado pequeñas y no poseían las capacidades de combate necesarias? Gauss negó con la cabeza. Incluso si el número no aumentaba, el principio de erradicar todo mal requería una acción despiadada. ¿Quién sabía si estas crías de lagarto sobrevivían, se convertirían en la próxima horda de kobolds? Poco después de que el grupo acabara rápidamente con los kobolds en la sala, una ráfaga de pasos apresurados resonó en el pasillo de entrada. Al parecer, el ruido en la sala había llegado a la zona de excavación, y los kobolds mineros se apresuraban a regresar para defender la zona. Por desgracia, Gauss y sus compañeros fueron demasiado rápidos. Cuando el primer kobold emergió del pasillo, blandiendo un pico de piedra, se quedó paralizado al ver los restos de su propia gente. Como si presenciara algo increíblemente emocionante, sus pupilas se contrajeron y se quedaron paralizados. Lo mismo les ocurrió a los kobolds que habían salido por detrás. ¿Quién habría imaginado que habían estado minando al lado, solo para que les robaran sus casas al regresar? Oh. 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 Tras un breve instante de shock, los kobolds estallaron en ira. Aunque no eran particularmente agresivos por naturaleza, ver esta escena les provocó una oleada de rabia. ¡Ca! ¡Ca! Las colas de lagarto de los kobolds golpeaban el suelo repetidamente, como para calmar su ansiedad, pero también como un acto colectivo de levantar la moral. A diferencia de los ancianos, débiles y enfermos que habían permanecido en la sala antes, este grupo de fuertes kobolds claramente tenía un deseo más fuerte de luchar. Pero ese era su único deseo. Unos minutos después, Gauss miró a los kobolds, ahora limpiando completamente la sangre de su espada con un paño. Gracias a la armadura de mago que llevaba, había sobrevivido a la batalla anterior ileso. Cualquier ataque ocasional que lo tocara era neutralizado por la armadura. Sintiendo la armadura aún resistente, sintió una fuerte sensación de seguridad desde lo más profundo de su corazón. Total de monstruos muertos: 59. Un kobold no podría derrotar a un humano más fuerte con solo coraje. La ira y la pasión los invadieron, desatando una oleada explosiva de poder de combate, una situación que rara vez ocurre en la vida real. Un poco cansados. Los demás se sentaron a descansar. La batalla en sí, aparte del aliento llameante del viejo kobold, no ofrecía momentos emocionantes. En cambio, los movimientos agachados y arrastrándose eran agotadores. Ahora que la batalla había terminado, respiraron aliviados. Gauss se sentó un momento, observando la sala. Era hora de recoger el botín. Los kobolds siempre han tenido la costumbre de coleccionar tesoros. Por supuesto, rara vez se encontraban tesoros verdaderamente valiosos entre las colecciones de kobolds de nivel inferior. La mayoría eran restos encontrados en rincones oscuros. Gauss ignoró el montón de chatarra del kobold. Melba buscaría cualquier hallazgo valioso. Se acercó a la pared rocosa donde había estado el viejo kobold.
Activó la mano del mago y arrastró el cuerpo del hombre con cabeza de perro fuera de la platier. ¡Bang! El cuerpo del hombre con cabeza de perro cayó pesadamente al suelo. Gauss sentía mucha curiosidad por este hombre con cabeza de perro que podía escupir fuego. Recogió la horrible cabeza de lagarto no muy lejos y la colocó junto a su cuerpo. Gauss la observó en silencio durante un rato. Era una lástima que su cuello hubiera volado en pedazos, pero por los fragmentos rotos de piel escamosa, se podía ver que el color de su piel era obviamente mucho más oscuro que el de sus compañeros. El cuerpo de este viejo con cabeza de perro debería valer algo de dinero. Levin se acercó en algún momento. ¿Es este un monstruo con un nivel de desafío oficial? Preguntó Gauss con indiferencia al ver que parecía saber algo. El llamado nivel de desafío de un monstruo es similar al nivel de trabajo que poseen los humanos. Significa que tienen un poder que la gente común no puede alcanzar. No, claro que no, sonrió Levin. Si fuera un kobold con un desafío formal, ni siquiera de nivel 1, no habríamos podido esquivar esa bola de fuego ahora mismo. Gauss se sintió un poco decepcionado. Creía haber matado a un monstruo con desafío. Sin embargo, lo pensó. El manual de monstruos solo lo catalogaba como un kobold normal, lo que indicaba que no era lo suficientemente poderoso como para superar su nivel. Nos hemos encontrado con monstruos con habilidades de lanzamiento de hechizos débiles en misiones anteriores. Dependen de objetos u órganos mutados para desatar poderes que no les son inherentes, continuó Levin. En general, son un poco problemáticos, pero no invencibles. 5A5D5X5N5. 5P5. Aunque su fuerza actual pudiera ser muy inferior a la de Gauss, poseía más experiencia en aventuras que él. Estaba feliz de compartir esta información con él. Era solo una información común, pero podría ganarse el favor de un futuro hechicero profesional. Cualquiera habría tomado la decisión correcta. Con razón, reflexionó Gauss. Con razón no había percibido ninguna fluctuación mágica evidente en ese momento. Parecía que el anciano kobold que tenía delante dependía de sus órganos mutados para desatar sus bolas de fuego. Recordó el momento en que el anciano kobold envejeció instantáneamente tras su primer aliento de bola de fuego. Ese síntoma debía de ser el precio por ejercer su poder. Los hechizos eran realmente formidables. Incluso un kobold, con hechizos apenas dominados, podría amenazar la seguridad de todo un escuadrón en un ataque sorpresa. Por supuesto, también hay que reconocer que las profesiones de hechicería son bastante vulnerables. Una vez a su alcance, el anciano kobold sería fácilmente abatido de un solo golpe. De hecho, debido a su frágil constitución, su resistencia podría incluso ser menos poderosa que la de sus congéneres. Justo ahora, simplemente había aprovechado la fugaz oportunidad con la mano de un mago, permitiéndole suicidarse. Afortunadamente, no era un hechicero tan frágil. La trágica muerte de su compañero dejó a Gauss profundamente conmovido. También reforzó su convicción de que solo manteniéndose con vida podría contribuir. En cualquier caso, la supervivencia debe prevalecer sobre el ataque en la batalla. Tras recoger el botín en la sala y revisar las demás habitaciones de la guarida para confirmar que no había ningún kobold superviviente, todos comenzaron a cargar su botín y salieron con dificultad. Unos 10 minutos después, emergieron de las minas. La luz del sol les iluminaba el rostro, haciendo que todos entrecerraran los ojos tras pasar tanto tiempo en la oscuridad. Por fin salimos. Al salir del estrecho y opresivo espacio laberíntico, incluso frente a las desoladas y sombrías minas abandonadas del exterior, el equipo sintió como si hubiera visto un paisaje agradable y se sintieron mejor. Parecía que el miedo a los espacios subterráneos estrechos, oscuros y complejos era innato en los humanos. Aunque no lo habían expresado, la presión de la oscuridad persistía en ellos. Tras un breve descanso en el campamento improvisado, miraron al sol, pensando que tenían tiempo suficiente, y partieron hacia Greystone Town. Si es posible, intenten minimizar la noche a la intemperie. Hacer fogatas, cocinar, montar el campamento y turnarse para vigilar son tareas tediosas. Gauss, mirando el carro repleto de provisiones, no pudo evitar preguntarse cuánto provecho les reportaría este viaje. Independientemente de la destreza en combate de los kobolds, su destreza para buscar comida es innegable. Esta raza parece tener una inclinación natural por el coleccionismo, abarrotando sus espacios vitales con todo tipo de objetos diversos. Ni siquiera Medba pudo calcular el valor de muchos, así que simplemente se los llevó todos. El cuerpo del anciano kobold mutado también ocupaba un espacio considerable en la platier.
Fue precisamente por el cadáver del kobold que todos decidieron regresar rápidamente a Greystone. Si hubieran esperado hasta mañana, probablemente se habría echado a perder. Tirando de su carreta de objetos diversos, finalmente llegaron a Greystone antes del anochecer. Al entrar en el pueblo, fueron detenidos por guardias que inspeccionaron cuidadosamente los artículos en la carreta. Tras confirmar sus identidades, se les permitió pasar. El proceso habitual continuó. El primer destino fue el Salón de los Aventureros, donde presentaron sus misiones. Kobolds adultos, 80 monedas de cobre cada uno. Cachorros de kobold, 40 monedas de cobre cada uno. Son exactamente 20 monedas de plata en total. Por favor, revísenlo y quédense. Tras entregar los objetos de la misión, la recepcionista del gremio de aventureros entregó la comisión. Gauss miró bajo el mostrador con curiosidad. Por desgracia, no veía lo que hacía la recepcionista. Parecía que, cada vez que se enviaba una misión, los objetos y la comisión se gestionaban en secreto bajo el mostrador. Si el objeto era una oreja de bestia sin valor, la recepcionista no la sacaba. Si era un objeto valioso, lo inspeccionaban y se lo devolvían al aventurero junto con el dinero. ¿Es magia?, se preguntó Gauss. La mayoría de las cosas de este mundo que desafían el sentido común probablemente estén relacionadas con la magia. Sin embargo, observó y sintió el proceso de verificación varias veces y seguía sin detectar ningún rastro de magia. No sabía si su nivel actual era insuficiente o si había otra razón. Dejó el mostrador con la comisión. Levin repartió el dinero en el acto. Gauss recibió 5 monedas de plata como comisión del gremio de aventureros, una cantidad considerablemente mayor que la de los otros 5. Sin embargo, los demás no pusieron objeción. De no ser por el recordatorio de Gauss y su rápida eliminación del kobold con algunas habilidades de lanzamiento de hechizos, esta misión no habría ido tan bien. El escuadrón búho nocturno siempre distribuye recompensas según el mérito, así que quienes han hecho contribuciones significativas a la misión merecen algo más. Gauss no se contuvo, le dio las gracias y guardó la moneda de plata en su bolsillo. A continuación, tuvo que lidiar con los escombros en la platier. Eres muy lento, Doyle, que custodiaba la carga afuera, se estaba impacientando un poco. Al ver salir a todos, se quejó con indiferencia. Dense prisa y desháganse a esta basura. Me muero de hambre. Aparte de una pequeña ración de emergencia que habían tomado en el campamento al mediodía, no habían comido nada más. Sus palabras repentinamente hicieron que Gauss también sintiera hambre, y se frotó el estómago. Parecía tener más hambre de lo habitual. Gauss pensó en su habilidad racial recién adquirida, digestión rápida, y tras pensarlo un poco, se le ocurrió una idea y negó con la cabeza. Parecía que esa habilidad no era del todo beneficiosa. ¿Cada vez más hambre? ¿Quizás algún día me volveré glotón? Maldita sea. El coeficiente de Engel está subiendo de nuevo. Gauss se frotó la cartera, que apenas empezaba a mejorar, y de repente se preocupó de que el dinero no fuera suficiente. Ante esta difícil situación, sintió la necesidad de pedir más dinero a viejos amigos, sobre todo porque también mejoraría su capacidad de digerir el dinero rápidamente, matando 2 pájaros de un tiro.